10:30 de la mañana, seguimos compartiendo la matina con vos acá en Radio Viva 96.3. Si querés comunicarte con nosotros, 091-359-963. Momento de recibir a nuestro próximo invitado. Él nació en Montevideo, es escritor, periodista, diseñador gráfico y licenciado en letras. Ha ganado varios premios nacionales como también internacionales, entre los que se destacan el premio Juan Rulfo de Radio Francia Internacional, que lo ganó en el 95, el premio Lengua de Trapo de Narrativa, que lo ganó en el 2001 el Madrid, entre otros. Conquistó 2 veces el primer premio de narrativa del MEC con El Corredor Nocturno en el 2007 y el Desfile Salvaje en el 2009. En el 2008 recibió el Florencio Teatral a la mejor obra de teatro nacional por La Memoria de Borges. En el 2009 se estrenó en Buenos Aires, Madrid y Montevideo la versión fílmica de su novela El Corredor Nocturno, dirigida por el español Gerardo Herrero. En el 2014 recibió el Libro de Oro de la Cámara Uruguaya del Libro a la obra de ficción nacional más vendida ese año por su novela El caso Bonapelch, que fue de Alfaguara 2014. En el 2018 le fue otorgado el premio Bartolomé Hidalgo a la trayectoria y el premio Morosoli de Plata en narrativa. Es columnista del diario El País de Montevideo. Desde diciembre del año 2015 es miembro de número de la Academia Nacional de Letras de nuestro país e integra la Real Academia Española como académico correspondiente a Uruguay. Recibimos, ya es un amigo de la casa, a Hugo Burel, esta vez para hablar de su nuevo libro Espejo de Familia. Hugo, bienvenido. Matías y Mariana te saludan. ¿Cómo estás? Buenos días, muchas gracias por la invitación y estoy bien, contento de poder hablar con ustedes. Hugo, bueno, me sorprendiste con esta novela. Veníamos de los Beatles, veníamos de la novela negra, policial, y de golpe nos encontramos con una novela que es mucho más personal, si se quiere, y que habla de una familia, digamos, desde su apogeo hasta su decadencia. Pero contanos un poquito cómo fue este proceso de pasar de novelas en donde el foco y el centro de atención eran personajes tan fuertes como como Guido, como Keller, a una novela que me parece a mí, perdón, por ahí estoy equivocada, pero es mucho más personal. ¿Puede ser? Bueno, digamos, los ejemplos que citaste sobre Guido Santini y sobre Gabriel Keller son, digamos, emergen de cierta literatura de género que he practicado estos últimos años. La literatura negra, el policial, la novela de espía. Esta novela, Espejo de Familia, en realidad tiene una génesis mucho más prolongada que estas últimas obras. Fíjate que la empecé a escribir en el año 2000, en enero, y la pude terminar recién este año, en marzo. Eso no significa que yo estuviera escribiéndola todo el tiempo. Lo que pasa es que fue una novela difícil, con una idea que desde el principio me gustó y me impulsó a seguir escribiéndola y a abandonarla y seguir. Es una novela que de alguna forma retoma una cierta un cierto parentesco como novelas mías que pueden ser Tampoco la pena dura, Los dados de Dios, digamos, el cuento El elogio de la nieve. Es decir, es algo más literario, o mejor dicho, menos comprometida con un género determinado. Esto es literatura, hay una historia de una familia uruguaya a lo largo del siglo XX, es una reflexión sobre una determinada clase social, sobre la historia del Uruguay en ese tiempo, sobre la manera en cómo funciona una familia que hoy podría definirse como disfuncional, pero nada, es un poco una mirada no solo sobre una familia y sus personajes, sino sobre el Uruguay también. En ese sentido creo que es una novela muy política, o por lo menos no evade o no elude las referencias políticas en función de lo que piensan sus personajes, ¿verdad? Claro, hay algo que, si bien es diferente en esta novela, en relación a las últimas que yo leí, por lo menos, que como vos decís, tenían que ver más con la crónica policial o la novela negra, hay algo en común que tiene que ver con la historia, ¿no? En esta novela está muy presente la historia del Uruguay de este siglo. Sí, hay una... A ver... El asunto es que yo siempre he sostenido que un autor escribe
lo que puede y no lo que quiere. Yo en el momento que me puse a escribir esta novela, quería escribirla, pero esencialmente no podía todavía, porque eso era un proyecto ambicioso en el sentido de comprometerme a contar una historia desde el punto de vista de 4 personajes distintos, que son hermanos, 4 miradas diferentes que incluso reparan en los mismos hechos, en las mismas situaciones, pero desde puntos de vista distintos. Yo creo que una familia es siempre un lugar de conflicto, de amor, de celos, de pasiones. Es decir, es un micromundo una novela, una familia. Y en una novela es válido aprovechar ese espacio familiar para contar determinadas historias y determinados procesos dentro de esas historias. Obviamente no se trata de mi familia, ya lo digo, pero tiene, digamos, componentes de muchas familias que he conocido y otras que las he imaginado, porque la literatura te da la posibilidad de ficcionar, de inventar, de generar personajes. Eso es lo realmente importante, por lo menos desde mi punto de vista, del hecho de escribir ficción. Más allá de que mis novelas en general encaran la ficción o rodean de ficción algún acontecimiento real, como por ejemplo el caso Bonapelch, que es la historia de ese arribista que era Ricardo Bonapelch, pero está contada dentro de un formato de ficción, es decir, la parte verídica o real está contenida o está dentro de la ficción. Yo creo que la ficción es importante en el sentido que te ayuda a interpretar determinadas cosas o a imaginar determinadas situaciones con cierta libertad, no ceñirte a ese realismo de fotocopia o de crónica periodística cotidiana que por supuesto acá accedes a ella y te enteras de lo que pasa. Pero creo que el ejercicio de la ficción, y en el caso de Espejo de Familia se da con muchas fuerzas desde mi punto de vista. Hay una historia que es una historia de una familia de la cual ni siquiera se da el apellido, sí los nombres, pero hay muchas situaciones históricas reconocibles, hay muchas posiciones, hay muchas pasiones en juego y hay una construcción que apela a 4 voces hablando alternativamente y contando la historia. Claro, y ahí va mi pregunta, ¿no? ¿Por qué tardaste 23 años en escribirla? Porque me gustaría hacer el siguiente análisis. Por un lado está la construcción en sí, como vos decís, no es fácil porque son 4 personajes distintos, que los 4 tienen una mirada diferente, pero además está escrita, cada personaje habla en primera persona, con lo cual vos tenés que ponerte como escritor, me imagino, en la piel y en el cuerpo y en la mente de esa persona. Claro, sí, sin duda. Digo, y esa fue la dificultad principal, en el sentido de encontrar el tono, el punto de vista, las palabras. Y fue no sucede que yo estuve 23 años siempre escribiendo la novela esta que acabo de publicar. Iba escribiendo otras, tenía otros proyectos, pero nunca pude dejarlo, este proyecto. Es una cosa extraña porque he tenido proyectos que los he abandonado y no los he retomado y me he olvidado. Con Espejo de Familia lo que me pasaba era que estaban siempre ahí esos personajes y en algún momento hasta pensé en tirar la novela, en borrarla, en olvidarme, en no seguir con eso que de alguna manera estaba siempre ahí, siempre en estado latente, siempre. Yo retomaba la escritura y modificaba y después la dejaba y la volvía a retomar, en fin. Fueron años en los cuales la historia nunca desapareció de mi cabeza, por decirlo de alguna manera. Y eso es en realidad el tiempo que llevan a hacer las cosas, ¿verdad? Escribir. Un escritor no solamente es escritor en el momento que está redactando su texto, sino está, digamos, pensando, está imaginando, y eso le ocupa todo el día. Así, no lo puede dejar nunca totalmente de lado, y esa fue la dificultad, estar trabajando
en otros proyectos que por supuesto les dediqué mi tiempo y tuve la suerte de que fueran publicados, pero siempre Espejo de Familia estaba ahí esperándome hasta que al final, por suerte, pude terminar. Y tal vez tenga que ver también con una cierta madurez de una novela que empezó, porque en la novela se nota la madurez de los personajes, ¿no? Ese relato que tienen del mirar hacia atrás y de cómo ven las cosas a un principio y cómo terminan viéndole al final, ¿no? Sí, eso es verdad. Digamos, hay cosas que tú te las planteas escribir en determinado momento de su vida y quizás no estás preparado intelectualmente ni con el oficio suficiente para hacerlo, no tenés la madurez como persona, no tenés las lecturas que abonan siempre la tarea del autor. Es decir, un escritor escribe, pero predominantemente debe leer, y leer determinados autores que son muy admirados por mí, me permitió finalmente construir la novela que me había planteado hacía más de 20 años y que quizá en ese momento no disponía de los medios de oficio, el bagaje intelectual, cultural, histórico, de analizar lo que pasó. Digamos, había cosas que estaban sucediendo en ese momento, pero que al verlas con cierta distancia ahora, digo, bueno, estuve bien en esperar y dejar que eso decantara y me permitiese formular algún personaje que es muy duro con el Uruguay. Se dicen cosas muy, digamos, muy críticas. No es una novela políticamente correcta, todo lo contrario. Y eso me gusta, en el sentido de que creo que no hay novelas que traten, por ejemplo, la vida y la evolución, el esplendor y el ocaso de una familia poderosa, que tiene participación en la riqueza pecuaria, en industrias, en un montón de emprendimientos que pueden incluso incluir la instalación de la televisión en Uruguay. En fin, es una familia que acumula o simboliza a muchas familias que han existido en el país, por supuesto. Sí, y también hablaste al principio, dijiste una familia muy disfuncional, y en realidad leyendo la novela, más allá de que todos tenemos una familia disfuncional que llevamos a cuestas, la que viene de nuestras generaciones anteriores y la que por ahí nosotros construimos, hay también mucho de esto de barrar bajo la alfombra, ¿no? Como que en esta novela está muy puesto como eje principal esto de esto lo dejamos abajo de la alfombra y que pase y que después explota de alguna manera, ¿no? Claro, lo que pasa es que eso puede ser característica de cualquier familia, no importa el nivel social o la procedencia o el grado de cultura, digamos. Eso hace a las relaciones humanas, al vínculo difícil que siempre son las relaciones carnales o de parentesco, ¿verdad? No es exclusivo de esta familia lo que le sucede. Digamos, las claves de lo que le sucede pueden estar dentro de determinado abanico de posibilidades para la posición de esa familia. Pero en general, todo esto que yo cuento de esta familia se puede aplicar a muchas en cualquier época y desde cualquier punto de vista, ¿no? Lo que la novela promueve es una cierta mirada y una cierta reflexión sobre unos personajes que han tenido, digamos, un desarrollo como personas y como integrantes de esa familia que no siempre han corrido parejo. Digamos, el narrador de la historia principal, o el principal narrador de la historia, es el hermano menor de esa familia, ¿no? Y bueno, a partir de ese punto de vista, que fue lo primero que tuve en el inicio de la idea, fue que puede contar un personaje construido de esta forma, con las características del menor y con la mirada que tiene, ¿no? Y después lo demás fue surgiendo, pero sí, me faltaban muchos elementos o muchos ingredientes en ese menú para poder completar la historia, que finalmente la logré completar. Hay algo muy interesante que tiene que ver con esto de los espejos, que por algo el libro se llama Espejo de Familia, además tiene
un espejo en la tapa, y esta simbología que haces con el tapar los espejos, que es algo muy típico de los judíos cuando fallece alguien, ¿no? ¿Por qué utilizaste el espejo como más que como una metáfora, como digamos como eje principal del título? Claro, sobre todo? Es una metáfora y además es un elemento material y concreto. Es un símbolo, digamos, no es una familia judía, pero la madre de la familia, la madre de estos hijos que cuentan, decide en algún momento, por un acontecimiento nefasto, tapar los espejos, como manera de no mirarse en esa superficie que refleja lo que somos, pero lo refleja desde el punto de vista exterior. Un espejo nunca muestra cómo es la gente del lado de adentro. Entonces, toda la simbología del espejo está desarrollada en distintos niveles, empezando por la tapa, en la cual tú ves a alguien mirándose en un espejo, pero a su vez tapando su cara. Y a su vez ese espejo no refleja nada. Entonces, es todo una sucesión de símbolos que apelan a resumir de alguna manera el sentido de esta historia, que es develar, mostrar secretos que no debían ser mostrados, pero que alguien se encarga de hacerlo, ¿no? Entonces es una novela que desarrolla el mundo de las apariencias, pero también el mundo de las verdades. Y es ese contrapunto lo que hace, creo, que el lector se interese por conocer esa familia del lado de adentro, ¿no? Hay una apelación a esa curiosidad natural de las personas, y hay una historia contada desde múltiples miradas, y de alguna forma eso va configurando un tapiz cuya figura la vemos entera recién al final, ¿no? Creo que ese es el interés que puede tener este libro, en el sentido de ir investigando, averiguando, viendo qué pasó, qué no pasó, quiénes eran, y al final llegás y decís, bueno, esto era esto. Creo que es así. Así, el libro lo presentaste la semana pasada en la Alianza. ¿Cómo te sentís ahora que la terminaste 23 años después? ¿Te gustó el resultado o sos crítico con vos mismo? No, yo suelo ser muy cuidadoso en hablar de lo que hago, porque lo que hago no mejora lo que hice. El texto es lo que es. Entonces yo, por más que hable, explique, abunde y justifique esa escritura es lo que es, y ahora el texto, la novela que está en librerías, se defiende solo. Claro. O sea, yo ya no puedo hacer más nada. Claro. Y íntimamente quedé muy satisfecho, primero, de haber podido terminar la historia, Claro. que eso era importantísimo para mí. Segundo, poder publicarla. Pero no en un interés de imaginar superventas y todas esas cosas que realmente no suceden, o por lo menos a mí no me pasan. Pero no importa, es una manera de decir, bueno, esto es así, ahora el lector, cada lector, la va a realizar esta novela desde su subjetividad, su cultura, su experiencia personal, y quizá vea cosas que yo mismo no vi. Eso es lo lindo que tiene el hecho de publicar, ¿verdad? No es simplemente, ya estoy en la librería, la tapa se ve, y no. Ahí viene la intervención del lector, de los lectores, que son todos distintos, y bueno, ahí se verá qué pasó, qué significa, si se interesa o no. Yo creo que dentro de lo que puedo yo opinar sobre mi obra, digo, no tengo dudas que es de lo mejor que pude escribir y publicar. Bueno, eso no tengo dudas. Y además regreso a ciertas obras que en su momento a mí me marcaron mucho. Claro. Como por ejemplo El Guerrero del Crepúsculo, también Tijeras de Plata, el Elogio de la Nieve, Los Dados de Dios, tampoco La Pena Dura. Bueno, son todas novelas en las cuales me he ocupado de historias muy uruguayas y muy montevideanas, y muy pertenecientes a
a un universo cultural muy reconocible. Y creo que esta novela precisamente participa de todo eso. Personalmente a mí me gustó muchísimo, así que bueno. Bueno, gracias, Mariana, eso me gusta oírlo. No, realmente porque a veces los críticos no se animan a decir en público lo que sintieron en privado, es decir, tienen como una reticencia al elogio. En general la crítica uruguaya es muy tacaña a la hora del elogio, no sé bien por qué. Yo cuando tengo la oportunidad de ejercer la crítica literaria, no me guardo nada. Si me gusta lo que leí, lo puedo comentar, lo digo. Pero a veces, viste, te pasa que no te dicen, me gustó mucho. Bueno, eso a mí me gratifica mucho que un lector o una lectora como tú me lo diga en público, y bueno, te lo agradezco. Por favor, yo te agradezco haber compartido este libro con todos nosotros, y invitamos a la gente a que lo pueda adquirir. Así es, está en las librerías de Colonia, tanto en la del shopping como en la del centro, y agradecemos como siempre a Penguin Random. Hugo, un placer tenerte en la matina, te mandamos un abrazo y gracias. Gracias muchachos, muy amables los dos. Nos vemos. Abrazo grande. Chao, hasta luego. Charlamos con Hugo Burel sobre su nuevo libro Espejo de Familia. Lo encontrás en librerías y aquí en la matina te lo podés ganar, así que participa en la consigna de hoy. Nuestro WhatsApp 091-359-963. Radio